Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te encuentres bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Una de las primeras imágenes que he visto, Virgo, es como si hubiera lo que es un ave, está lo que es encima, cariño, de una roca, pero no tiene muchas plumas. Es como que le faltara plumas, cariño, como que se hubieran caído las plumas, Virgo. Y al fondo, mi querido Virgo, se ve como si fuera la muralla china. Un gran camino, una cordillera, muy largo, Virgo, muy largo. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes posiblemente puede ser que están en una situación algo complicada, un problema con la pareja, en la casa, en la familia, etcétera, etcétera. Pero es como que Virgo recién te está recuperando o todavía estás dentro de ese problema y es como si aparece una propuesta nueva, Virgo. Vamos a suponer, mi querido Virgo, que tú en estos momentos estás teniendo problemas con tu pareja y de repente aparece tu ex enamorado, tu exnovia, una persona que quizás existía algún tipo de trato, de contacto entre ustedes. Esta persona al principio llega bien, todo marcha de maravilla, pero luego, mi querido Virgo, simplemente desaparece de tu vida. Y tú te preguntas y me dices, Richard, ¿qué ha pasado? Se supone que esta persona me dijo que estaba por mí, inclusive conversaba conmigo, me aconsejaba y ahora simplemente ha desaparecido. Puede ser que esta persona haya tenido intenciones para tener algo contigo o puede ser un amigo, una amiga, una persona X, Virgo. Como yo siempre digo, corazón, lamentablemente, el ser humano siempre busca situaciones seguras. Tú en estos momentos, tu vida puede ser que sea un caos o hay situaciones que tú tienes que resolver y la otra persona, cariño, no quiere cargas en su vida, no quiere complicarse en su vida. Por eso es muy importante, Virgo, que si ustedes están en un problema de pareja, de relación o cualquier problema que tú tengas, no te compliques más la vida, Virgo, o date un tiempo para sanar. Date un tiempo para que crezcan esas plumas en esas alas, cariño. Lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo. No quieras ir deprisa. No te lleves a tu mente ese refrán que dicen, un clavo saca otro clavo. Porque no siempre funciona, Virgo. Recuerda que ese clavo ya está dañado.
Si tú vas a poner otro clavo encima para sacar ese clavo, al final ese clavo se rompe y se queda en medio de la madera. Y luego tienes que cortar la madera para poder sacar ese clavo. Al final, cariño, la medicina va a ser peor que el mal. Virgo. Yo lo que te recomiendo, mi querido Virgo, date un tiempo. No te desesperes. Es verdad que en estos momentos quizás estás muy tenso, muy tensa, o me dices, Richard, ¿hasta cuándo? A lo mejor hay una propuesta para hacer un cambio, para salir de este tormento, pero te dice, tómate las cosas con calma. Vamos a suponer que tú en estos momentos tienes una deuda, Virgo. Y tú me dices, Richard, yo creo que vendiendo la casa puedo pagar esa deuda y puedo comprarme un pisito pequeño. No te precipites, me dicen, Virgo. A lo mejor hay otra manera de poder pagar esa deuda. No te precipites. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a ese comprador, como ejemplo, o a lo mejor está pasando, ese comprador va a sentir que tú necesitas el dinero. Y si esa casa, como ejemplo, o está pasando, vale, supongamos, $300,000. Como esa persona sabe que tú necesitas dinero, te va a decir, te doy 200,000. No, pero esta casa vale 300,000. No, lo siento, solo tengo esto. Entonces, como tú te ves necesitado de dinero, accedes. Y entonces estás perdiendo, Virgo. Esto puede ser en tu proyecto, en tu trabajo, en tu negocio. No tomes una decisión precipitada. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Otra de las imágenes que yo he visto, Virgo, es que muchos de ustedes en casa están viendo luces. A lo mejor cuando te vas a dormir, a lo mejor cuando estás haciendo algo y de repente ves una luz, estás viendo luces. Siento que esas luces, mi querido Virgo, son seres de luz, son ángeles que quieren posiblemente guiarte, acompañarte, ayudarte, Virgo. No es algo malo. Inclusive, mi querido Virgo, yo he visto que esos puntos de luz están en tu puerta. Es como que estuvieran cuidando a que no entre cosas más negativas en tu vida. O que a lo mejor de repente nadie intente contaminar tu templo, tu casa, tu hogar, Virgo. Hay seres de luz que te están acompañando. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, si tú en este momento me dices, Richard, qué solo que me siento, qué sola que me siento, voy a tomar mi agüita. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Cuándo va a llegar mi paz, mi tranquilidad? Recuerda, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que Dios, Papá Dios, nos pone retos y pruebas fuertes porque saben que su hijo y su hija va a responder bien. Virgo. Posiblemente tú, lo que estás viviendo actualmente, es algo que tenías que aprender. Y Dios te pone este tipo de pruebas porque sabe que tú eres una persona inteligente, una persona que va a buscar solución. Ya, Richard, pero yo no quiero esto. Pero necesitabas pasar por esto porque hay algo que tienes que aprender, Virgo. Entonces no lo tomes como algo negativo. Tú lo que tienes que decir, Dios, vale, voy a soportar esta prueba, pero por favor no me desampares. Dame fuerza, dame inteligencia, dame sabiduría. ¿Y sabes por qué te lo da a ti, Virgo? Porque tú eres una persona inteligente. Eres una persona que luego de toda esta situación vas a sacar una conclusión. A lo mejor tiene que pasarte esto, mi sacerdote, mi sacerdotisa, para que te des cuenta que en la situación donde tú estás actualmente no es la correcta, no es el bueno. O esa persona no es buena, no es bueno para ti, o nunca lo fue. O ese trabajo, ese proyecto no es para ti. Hay algo mejor, Virgo. Mira, Virgo. Cuando yo, mi querido Virgo, cuando yo
Estuve lo que es en el tema de la cocina, porque antes de empezar YouTube, yo trabajaba de cocinero. Había estudiado 2 años de cocina, ¿vale? En un restaurante, sinceramente, que te pagan puntual, todo es muy ordenado, es un buen restaurante, las cosas como son, ¿vale? Porque, hostelería se ve de todo. Pero llegó lo que es el COVID, llegó la pandemia, Virgo. Y como yo soy una persona que no se calla, ni bajo el agua, no sé si a lo mejor de repente la secretaria, el encargado, demoró en hacer los trámites por el tema del COVID, cariño, las ayudas que nos tenían que entregar. Da la casualidad que pasó el primer mes, todos cobraban, menos nosotros. Y al menos yo siquiera tenía ahorros, pero había mucha gente que no tenía ahorros. Entonces yo sacando mi cuenta dije, si no me pagan el otro mes, pues entonces voy a tener un problema, porque el dinero al final se acaba. Y da la casualidad, mi querido Virgo, que no pagaron. Nos pagaron después de 3 meses, pero yo hice lo que es un reclamo. Reclamé en un WhatsApp que teníamos del trabajo. Entonces, mi querido Virgo, me hicieron la cruz. Los días en los cuales se podía trabajar, porque había semanas que sí, semanas que no, otra vez nos encerraban. Era un caos. Yo sinceramente me sentía mal. ¿Por qué? Porque en esos días que te permitían trabajar te lo podían pagar, porque estaba fuera de la ayuda. Pero a mí no me llamaban. ¿Por qué? Por querer hacer valer mis derechos. En ese momento, Virgo, me sentí mal. Dije, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? El dinero se me acaba. Todo es incierto. Pero tenía tiempo. Tenía mucho tiempo, Virgo. Entonces, ¿qué hice? Me llamaba la atención el tema del tarot. En esas horas, en esos días que había mucho tiempo, me puse a estudiar. A estudiar. Me acuerdo que creo que fue el tercer mes, porque yo mi canal lo abrí, si no me equivoco, fue el 21 de mayo, si no me equivoco, ¿vale? El 21 de mayo. Pero nosotros estábamos encerrados, febrero, marzo, abril, estábamos encerrados aquí en Cataluña, en Barcelona. Entonces, cariño, yo esos meses me empecé a preparar. Y ya en el mes de mayo dije, voy a hacer un canal por si acaso. No creo que funcione, pero yo dije, Dios, lo que tenga que pasar, que pase. Que pase, lo dejo en tus manos. No comenté a nadie, ni familia, ni trabajo, nadie, ni amigos. Me acuerdo que hice 12 videos, pero de 5 minutos creo cada uno. Videos cortitos, muy cortitos, y solamente salía a mis manos. Busqué un nombre, tarot, las cartas no mienten, y lo colgué. Y puse la foto de lo que tú ves aquí, la cara del Buda. Puse la foto. Esos fueron mis inicios, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, al día siguiente me doy una sorpresa que había como 50 suscriptores. Yo dije, ¿cómo puede ser si nadie me conoce? ¿Cómo puede ser? Dije, vale, pues la otra semana prepararé más. Empecé a preparar más. Y se seguían suscribiendo. Entonces, cariño, ya empecé a trabajar. Yo salía del trabajo, las 3 horas libres que tenía, porque trabajaba partido, salía a la 1 de la mañana muchas veces. Las horas que tenía libre a las 3, 4, 5, o a partir de las 4, 5, 6, tenía libre, grababa videos y lo colgaba. Al final, Virgo, pues, empecé a monetizar y renuncié a ese trabajo, ¿vale? Para no hacerlo más larga. ¿Qué te quiero decir con esto, Virgo? A veces pasan situaciones tan negativas en nuestras vidas que si tú sabes reaccionar bien, si tú eres una persona inteligente, vas a sacar lo mejor de esa situación, Virgo. En este caso, esos días, esos meses de inestabilidad, de angustia, yo saqué lo mejor, me preparé, hice un canal, lo colgué, los videos. Y mírame ahora, Virgo.
Espero que esto dure para siempre. Y si no, me siento satisfecho porque en 3 años que estoy en YouTube, he podido hacer muchas cosas en mi vida. He podido hacerme de un capital. Entonces, vosotros tienen que sacar lo mejor de cada situación. A veces cuando estamos en nuestra zona de confort, Virgo, no tenemos esa necesidad de prepararnos, de buscar nuevas opciones, nuevas alternativas. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo ya bien montado. Porque estamos en nuestra zona de confort. Entonces tiene que pasar algo para poder buscar nuevas opciones, para poder conocer nuevas personas, darnos otra oportunidad, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, ese pájaro que yo he visto con el cuenco de cuarzo, que no tiene alas, pero que quiere volar, eres tú, Virgo. Y te está diciendo, date un tiempo para recuperarte. En ese tiempo libre que tú tienes, prepárate, medita, reflexiona cómo debes hacer para este gran cambio, Virgo. En vez de estar pensando, Dios, ¿por qué tengo mala suerte? ¿Por qué he perdido a Pepe Lucho? ¿Por qué la Lupe me dejó? ¿Por qué estoy teniendo problemas económicos? ¿Por qué me han echado del trabajo? Esa energía, cariño, no lo desperdicies quejándote. Inviértelo para tu nuevo avance, para tu proyecto, para tu relación. Date una oportunidad, Virgo. Vale, sacerdote, sacerdotisa. Y siento que muchos ángeles es como que te quieren hacer recordar esto. Todo va a ir bien, pero también pon un poquito de tu parte, mi sacerdote. Y no todo es malo en la vida. Todo tiene un porqué. Nada es por casualidad. Si no, mira la historia que te he contado de mi propia persona, Virgo. Podría ser un libro, sinceramente. Vamos a ver signos. Me sale tu signo, Virgo, Tauro. Me sale Cáncer. Me sale Tauro, Capricornio. Muy bien, cariño. A lo mejor tú piensas que ese hombre, esa mujer, cariño, es el gran amor de tu vida. Te aferras a esa persona a pesar que te hace daño. Pero el día que esa persona te deja, no te queda de otra que volver a empezar otra vez, Virgo. O le vas a estar poniendo velas como un santo. No, pues ya está. No te queda otra de volver a empezar otra vez. Y vamos a suponer, Virgo, que tú conoces a una persona nueva. Y esta persona es atenta, te hace feliz. Inclusive más guapo, más guapa que el otro, que la otra. Como diría la bichota, cariño. Mies tenía razón. que no encontraría a otro como él. La Karol G. Mies tenía razón. Me encontré algo mejor. Entonces, mi querido Virgo, mientras que tú en este momento te estás complicando la vida, hay un mundo de posibilidades. La Tierra no se ha acabado. Cada día es una oportunidad más. El sol siempre se oculta, pero luego sale, Virgo. Entonces, corazón, tienes que ver el lado positivo. La letra E, Mies tenía razón. Vamos a ver, que no podía encontrar algo mejor, pero me encontré algo mejor, algo así, ¿no? No me acuerdo muy bien. La letra F, pero es de Karol G. La letra B y la letra E por segunda vez. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. A ver, Virgo, Mies tenía razón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Siento, mi querido Virgo, que en estos momentos es como que todo el mundo quiere hacerte cargamontón. Todo el mundo te reclama. A lo mejor te reclama tu ex, tu jefe, las personas. Como que me dice Richard, es como que me quieren hacer pedazos. Y posiblemente puede ser que eso sea su intención. Porque tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. ¿Vale? Y la carta del tarot Z dice, esta persona viene con fuerza a reclamar,
a ponerte lo que es en evidencia. Esta persona se siente ya ganador, ganadora, Virgo. A lo mejor tienes un problema legal. A lo mejor tienes un problema, cariño, con la justicia. Y puede ser que la otra parte piensa que lo tiene todo ganado, Virgo. Pero recuerda, mi querido Virgo, que hay muchas luces, ceros de luz, que están en la puerta de tu casa. Están cuidando tu hogar. Te están cuidando a ti, están cuidando tu casa, tu familia. No estás solo, no estás sola, Virgo. Pero es cierto que es una semana de tensión, Virgo. Hay una persona que viene con fuerza, con ese aire de autoridad, de que dice, yo tengo razón, yo soy especial, yo soy único, cuando no sabe ni en dónde está parado o parada, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, el tarot de la New. Virgo, el tarot de la New. Vamos a ver, mi querido Virgo, el tarot de la New. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros me dicen, Richard, creo que voy a tirar la toalla. Me voy, Richard. Dejo todo. Ya no quiero seguir peleando, discutiendo por algo que simplemente no me aporta nada. Necesito encontrar mi paz. Necesito salir de este tormento. Si no tienes nada que perder, Virgo, adelante, haz ese cambio. Inclusive muchos de vosotros se va con la familia, porque tenemos la carta del 6 de espadas. Muchos de ustedes, Virgo. Pero si tú, mi querido Virgo, estás defendiendo tu casa, estás defendiendo tu familia, algo que para ti es muy importante, o el dinero, Virgo, no te rindas. Te recomiendo que no te rindas, Virgo. Esto es una prueba más. Dios te va a llevar por el buen camino. No te rindas. No tires la toalla. Si hay algo que tienes que perder, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos. Nos hablan el hilo de la vida. Esta carta, cariño, por otra parte también te dice, todo lo que tú de repente sientas que es tuyo y que lo pierdes por X motivos, al final lo vas a recuperar. ¿Por qué? Porque el hilo de la vida, cariño, vamos a suponer que una persona se fue con otro, con otra, pero vosotros tienen el hilo de la vida, Virgo. Aunque esta persona se vaya del país, aunque esta persona no te hable, te ignore, tarde o temprano vosotros vuelven a encontrarse otra vez. Porque es el hilo de la vida. ¿Sabes cuándo solamente vosotros se separan definitivamente? Cuando llega su hora. Cuando papá Dios dice, se vienen conmigo. Cuando viene la madre muerte. Solo ahí. Pero tienes el hilo de la vida. Entonces, aunque esa persona se haya marchado de tu vida, tarde o temprano volverá otra vez, si tú quieres. Si tú no quieres, Virgo, pues simplemente cierras ese capítulo. Y como también tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos, te dice, si tú crees que puedes recuperar lo material, pues entonces deja todo, empieza tu nueva vida, porque lo vas a recuperar. Lo vas a recuperar, cariño. Entonces, mi querido Virgo, siento que vas a salir de este tormento. Siento que muy pronto vas a ver la luz. Siento que alguien te quiere hacer recordar de que todo va a estar bien, de que todo se va a arreglar, Virgo. Todo va a estar bien. Vamos a ver, Virgo, ¿qué me quieren decir el arcángel Gabriel? Vamos a ver, ¿qué me quieren decir el arcángel Gabriel? Virgo. Milagro, dice. Mira esta cartita, maravillosa. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando. Eso que lleva tanto tiempo esperando está a punto de manifestarse en su vida. Reciba lo que se le presenta con el corazón repleto de amor.
vas a tener una oportunidad en cualquier asunto de tu vida. Si tú tienes fe, Virgo, todo se va a solucionar, porque aquí sale el arco iris, el pacto que hizo Dios con la humanidad, Virgo. Entonces, recupérate, Virgo. Recupérate, sánate, para que luego despliegues tus alas y vueles. Y vueles, cariño. Recupérate. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? El tarot TV Series. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen, cariño? Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Tú necesitas que las cosas vuelvan a ser como antes en tu familia, en tu hogar. O hay una persona que necesita que vuelvan a ser las cosas como antes. La carta de la reina de oros. Pero en este momento, mi querido Virgo, es importante que todos pongan de su parte, Virgo. Siento que en este momento, mi querido Virgo, es como que todos tienen que ponerse las pilas en tu casa. A lo mejor tú tienes que buscar un trabajo, tus hijos tienen que buscar trabajo, tu pareja, para que la estabilidad económica llegue a lo que es en tu hogar. Estás teniendo problemas económicos, pero pongan de su parte, porque aquí sale la familia y la carta de la reina de oros, Virgo. Por otra parte, mi querido Virgo, yo lo que siento es que muchos de vosotros, posiblemente el problema o el tormento que está pasando con tu hogar, con tu familia, es por una persona mayor, una mujer. Esta mujer, cariño, lo único que le interesa es el dinero. A lo mejor esta mujer te ha demandado, esta mujer te ha quitado algo, y por eso que ustedes tienen problemas, tanto lo que es en tu vida personal como también con la familia, Virgo. Siento esto. Es una mujer, ¿vale? Vamos a ver, Virgo, ¿ves? Y esta persona, cariño, te viene ocasionando muchos conflictos. Actualmente tú tienes problemas con él o con ella, pero es ella, ¿vale? Puede ser tu vecino, tu vecina, tu ex jefa, una persona importante porque encima tiene dinero, pero te hace la vida imposible. O te está separando de esta persona. O no quiere que tú vuelvas a rehacer tu vida, Virgo. Tenemos lo que es la carta del sacerdote y la carta también del 9 de espadas. Siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, tengo esa percepción de que ellos han comprado a las autoridades. Tienes esa percepción, Virgo. Vamos a ver qué más me dicen, Virgo. Y tenemos lo que es la carta del 4 de oros. ¿Por qué? Porque es como que las cosas se han quedado estancadas. O de repente me dice Richard, no veo avance en el proceso. Aquí veo coimas. Sí, Virgo. Lo que tú estás sintiendo, estás en la razón. Estas personas, cariño, se han dejado comprar por el dinero. Y quizás por eso las cosas se complican. Pero te recomiendo, Virgo, no hay poder más grande que la de Dios. Pide justicia divina, Virgo. Pide que reaccionen o que se haga justicia. Entrega tu caso, tu problema a Dios con una oración, Virgo. Y vas a ver que las cosas cambian. Te recomiendo que hagas esto, ¿vale? Algunos de ellos, Virgo, les mueve lo que es el dinero. Inclusive han comprado a las autoridades. Y creo que tú lo sabes, ¿no? Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2. La carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, vamos a ver.
Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente otro Virgo. Siento, Virgo, que mucha gente trata de hacerte daño, pero es como que algo o alguien te protege. ¿Por qué? Porque tú estás dentro de esa esfera, Virgo, el huevo cósmico. Han intentado hacerte magia, trabajo, pero hay alguien que te cuida, hay alguien que te protege o tú de repente te estás protegiendo. Puede ser que esa persona, cariño, que intenta hacerte daño, sea de piel blanca o piel trigueña, cabello ondeado, castaño o rubio, natural o pintado. La carta de la sota de espadas. Vas a tener una propuesta o te van a hablar de algo para poder solucionar algo en tu vida. Una persona de elemento fuego. Posiblemente esa propuesta está dentro de las autoridades o en tu trabajo, en tu proyecto. Piel blanca, cabello largo, negro, puede ser que se ponga algún tipo de rayitos. O vas a conocer a una persona en un centro deportivo que te va a hablar de un proyecto. La carta del as de copas. Sí, hay una persona que te habla de un proyecto o te va a hablar de sus sentimientos. Muchos de vosotros, Virgo, van a conocer a una persona nueva en la cual posiblemente vas a empezar lo que es una historia de amor. O una persona, cariño, te va a hablar de un proyecto. Las intenciones son buenas. También puede ser de una persona de elemento agua. Escorpio, Piscis, Cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recupera tu poder. Todo va a estar bien. No te sientas nervioso, nerviosa. Siento que es una prueba más y tú vas a llegar lejos. Te acordarás. Recuerda esa imagen de esa ave sin plumas. Te recomiendo que recuperes fuerzas. No des saltos sin pensar, cariño. Y por último, date un tiempo para sanar tu corazoncito. No te metas con la primera persona que conozcas. Si has salido de una relación, trata de sanar, Virgo. Y verás que así las cosas van a salir bien. Hasta la vista, cariño. Sé feliz.